Bueno, muy buenas tardes. Continuando con las exposiciones, tenemos el siguiente tema, que es de infecciones bacterianas, virales y parasitarias de la piel. En cuanto a las infecciones bacterianas, vamos a tener pues que van a recibir uno u otro nombre según la zona o la capa de la piel a la cual afecten. Que en el caso del impétigo es una lesión que suele ser más superficial, con afectación de epidermis. El ectima, que es como un impétigo, pero que además afecta algo de dermis superficial. La foliculitis, que va a afectar pues al folículo piloso como tal. El forúnculo, que lo que coge es, además del folículo piloso, la dermis aledaña a él. Las erisipelas, que van a ser infecciones de tejido, en este caso de la dermis superficial, y la celulitis, que van a comprometer ya más porcentaje de la dermis. Entonces empezaremos por el impétigo. El impétigo es una infección muy común, típica de la edad pediátrica, altamente contagiosa y que, como mencioné, es superficial. Bien puede ser no ampollar, que es lo más frecuente, el 70%, o bien puede ser ampollar. Cabe destacar que antes se creía que el estreptococo era el principal productor de impétigo, pero el día de hoy se sabe que es el Staphylococcus aureus la principal causa de impétigo, en líneas generales, ¿no? Y cabe destacar también que el impétigo ampollar solamente lo produce el Staphylococcus aureus. Mencioné que era muy contagioso, y es que el contagio es por mecanismo directo o a través de fómites, y la clínica típica lo que podemos ver son las costras mielicéricas. Pero en caso fuera la forma ampollar, lo que vamos a ver pues son ampollas. Generalmente basta con el tratamiento tópico con mupirocina al 2%, ¿no? Pero en caso sea un paciente con comorbilidades, con algún tipo de inmunosupresión, se podría hacer uso de la vía oral. Aquí la forma no ampollar es la típica costra mielicérica, cercana a área periorificial, y la forma ampollar, con una ampolla, en este caso está entera, no se esfacelado, cercana a los orificios nasales, que es un punto frecuente de colonización por Staphylococcus aureus. La foliculitis viene a ser la infección del folículo piloso, y clínicamente lo que vemos son una pústula con un pelo central y un halo eritematoso que va a rodearla. El forúnculo es como una foliculitis, pero que además va a afectar el tejido circundante. Y ya no solamente vemos una pústula, sino más bien un nódulo que generalmente es rojo, que duele, que es sensible. Y el anthrax viene a ser la confluencia de varios forúnculos. Entonces ya no sería tanto un nódulo, sino más bien una placa grande, dura y sensible. Todas estas entidades van a ser producidas por el Staphylococcus aureus. Puntos especiales: recordar que si es una foliculitis por gram negativos, esta generalmente se ve en pacientes que son manejados por un acné de larga data con unos antibióticos que han provocado pues esta foliculitis por gram negativos. Recordar la importancia de no manipular los folículos de la cara por el riesgo de hacer trombosis de seno cavernoso. Suele afectar áreas pilosas, obviamente, porque es una foliculitis, y en este caso la más frecuente es la barba. Y el manejo también puede ser tópico, con la mupirocina basta inicialmente, ¿no? A menos que sean múltiples lesiones, que ya sean forúnculos, que ya sean antras, ahí recién haríamos uso de antibiótico sistémico. Aquí la foliculitis en una pierna, característicamente las pústulas con un pelo central, y de igual forma aquí los forúnculos, ¿no? Que ya son más nódulos, rojizos, dolorosos, en este caso en pierna. El síndrome de piel escaldada estafilocócica, producido obviamente por el Staphylococcus aureus, es una patología frecuente en pediatría, en menores de 5 años. Y aquí la producción de la enfermedad se va a deber a las exotoxinas exfoliativas que se van a producir contra la desmoleína 1, que es una proteína que vamos a tener pues en la unión de las células de la epidermis. Y eso se va a dar a través de 3 etapas.
que se van a presentar después de un pródromo inespecífico con malestar general, con artralgias, con algo de elevación de temperatura. ¿Y qué es lo que se presenta? La fase de eritrodermia, que se acentúa a nivel periorificial y flexuras, luego la fase de ampolla y luego la fase de descamación. Recordar que estas ampollas van a ser estériles, a diferencia de las del impétigo, porque estas ampollas son producidas por la exotoxina del estafilococo, no directamente por una colonización del estafilococo, sino por exotoxinas. Y el tratamiento aquí sí conviene hacerlo por tratamiento sistémico, aquí no tanto por oral. Tiene baja mortalidad, por lo menos en el grupo pediátrico, y tener en cuenta pues que los corticoides están contraindicados porque pueden empeorar la patología, y no así los AINES, que sí pueden ser utilizados. Aquí mirar pues el lugar donde inicialmente hubo una ampolla, cómo es que se ha esfacelado fácilmente por estas exotoxinas que se producen contra estos desmosomas, que van a permitir la adhesión de las células de los queratinocitos de la epidermis. El síndrome de shock tóxico estafilocócico también es producido por el Staphylococcus aureus, y en este caso lo produce una exotoxina, la TSST1, que va a actuar como un superantígeno que va a hiperestimular al sistema inmune del paciente, lo que va a desencadenar una gran respuesta inflamatoria, con fiebre elevada, con hipotensión súbita, con eritrodermia, que va a resultar en un fallo multiorgánico sistémico. Se va a producir inicialmente, aparte de estos síntomas, otros típicos como la inyección conjuntival, el edema palmoplantar, y que a las 2 semanas se va a asociar a una descamación palmoplantar. Clásicamente se asociaba esta enfermedad al uso de tampones que las mujeres usaban, pero al día de hoy se sabe que las causas más frecuentes son las asociadas a infección local, por ejemplo por heridas quirúrgicas, abscesos, y bueno, en adultos sí hay una alta tasa de mortalidad, ¿no? Aquí conviene hacer un manejo adecuado del shock, y se usan antibióticos de todas maneras en el tratamiento, aun cuando el mecanismo es por un superantígeno, de igual forma se usan. Aquí la inyección conjuntival y el eritema con algo de edema en la pierna de un paciente producido por esta enfermedad. La hidrosalinitis supurativa es una infección de las glándulas sudoríparas apocrinas, típicamente en ingles y axilas, también producida por el Staph aureus, y que se caracteriza por nódulos que van a ser muy dolorosos, inflamatorios en estas zonas, y que inclusive se van a empezar a comunicar a través de tractos fistulosos, que es más, pueden drenar hacia afuera su contenido. Y es una patología muy refractaria al tratamiento. Generalmente de primera línea el tratamiento suele ser antibiótico, pero cuando ya no hay adecuada respuesta puede hacerse uso de tratamiento con retinoides, por ejemplo. La cirugía es controversial su uso porque algunos alegan que puede mejorar, algunos alegan que puede empeorar el cuadro. Y es así como se ven, ¿no? Miren en esta zona cómo es que se producen estos nódulos con tractos fistulosos que drenan hacia afuera y que se comunican internamente entre ellos. La celulitis. Ya hemos hablado de patologías en las que el Staphylococcus aureus era el agente productor, y ahora vamos a empezar a hablar de patologías en las que el estreptococo es el agente productor. La celulitis es una infección de dermis profunda y de tejido celular subcutáneo, siendo el causal el estreptococo del grupo A. Pero tener en cuenta que en pacientes inmunosuprimidos, como por ejemplo los diabéticos, la patología o los agentes causales suelen ser variados, como aerobios y anaerobios, por lo cual la cobertura antibiótica debe ser distinta. Puede haber un prodromo inespecífico para que luego sobre el área afectada se produzcan las típicas lesiones con eritema, con calor, con dolor y con aumento de volumen, que van a tener un borde mal definido, que va a ser la principal característica diferencial de la erisipela, y no van a ser pues palpables, ¿no?
En adultos sobre todo se ubican en extremidades inferiores y en niños en cabeza y cuello. El tratamiento con tratamiento sistémico suele ir bien cuando tratamientos que cubran pues al estreptococo, ¿no? Y a menos que sean pacientes complicados con comorbilidades hay que hospitalizarlos. En este caso hay que evitar los AINES porque se dice que puede empeorar los cuadros de celulitis. De igual forma, esta área rojiza, algo brillante, con aumento de temperatura local, con aumento de volumen local, de bordes muy mal definidos en miembros inferiores. La erisipela es la variante superficial de la celulitis, porque sobre todo afecta a dermis, pero además va a afectar a tejido linfático. Es producida por el mismo agente que la celulitis y también la localización es la misma de la celulitis. Y después de pródromos, que es algo más abrupto, se va a originar una placa eritematosa, pero que en este caso va a ser una placa bien demarcada, entonces es fácilmente diferenciable clínicamente de una celulitis. Además, como afecta a linfáticos, puede asociar una linfadenopatía regional o inclusive puede presionar la textura de la piel como piel de naranja. Y cuando resuelve suele descamar un poco. El tratamiento es muy parecido al anterior, con antibióticos que cubran al estreptococo. Aquí la placa eritematosa con bordes bien definidos, correspondiente pues a erisipela. El ectima también es una infección producida por el estreptococo, cuyo inicio es similar a un simple impétigo, pero que se va a complicar con la presencia de una vesícula o pústula que posteriormente se ulcera y sobre la cual se va a sentar una costra típicamente amarilla, que va a demorar en curar y que inclusive puede dejar una cicatriz con cambios pigmentarios. La localización, igual que la celulitis, igual que la erisipela, es en miembros inferiores. Y el manejo, dado que se parece a un impétigo, es parecido al del impétigo, también en este caso preferentemente, si no es posible la vía tópica, la vía oral pues basta. Y aquí la lesión tipo costra, ya porque no logramos ver bien aquí la úlcera, pero sobre la cual está la costra amarillenta típica del ectima por estreptococo, porque como veremos más adelante hay otro ectima que es el ectima por pseudomonas. La fascitis necrotizante. Esta es una infección severa que compromete tanto tejido celular subcutáneo como fascia, con una alta mortalidad si no se actúa prontamente, y es polimicrobiana. Bien puede ser post-trauma, post-cirugía, y los gérmenes que intervienen acá vienen a ser gérmenes aeróbicos y anaeróbicos. Dentro de ellos efectivamente está el estreptococo y el estafilococo que hemos venido estudiando, pero también intervienen la E. coli, los bacteroides o los clostridium, que son los anaerobios más frecuentes en la patología de esta entidad. Clínicamente, es un paciente que nos refiere un dolor desproporcionado a lo que nosotros podemos observar clínicamente. Entonces, ya para cuando empiezan a verse los síntomas es un poco tarde incluso. Entonces la zona afectada tiende a hacerse morada, luego gris, luego azul, con ampollas violáceas o hemorrágicas, inclusive con pérdida de sensibilidad. En un paciente francamente tóxico, muy complicado, y la ubicación también es en miembros inferiores. Hay un subtipo especial en región perineal y genitales que se denomina la gangrena de Fournier. Y el tratamiento, así como la patología es agresiva, también conviene ser agresivos contra la patología, con antibiótico-terapia de amplio espectro y desbridamiento quirúrgico amplio. Aquí una zona ya afectada por esta fascitis necrotizante, en la que ya podemos ver la fascia y el músculo inclusive en esta zona. La escarlatina también es producida por el estreptococo del grupo A, es patología pediátrica. ¿Y qué sucede? Que post cuadro de una faringitis, el paciente, debido a la acción de la toxina eritrogénica, presenta en la piel un eritema con una piel como piel de lija, se le dice, ¿no? Que va a respetar típicamente la zona perioral. Puede asociar otros signos como las líneas de Pastia, que son unas líneas de equimosis en flexura anterior de codo, o en lengua frengüesada, que también se puede ver en estos pacientes, y que posteriormente resuelve con descamación, cuyo tratamiento va a ser pues un antibiótico que cubra estreptococo, como la penicilina.
Aquí la afectación de estas, perdón, el respeto de esta zona es típico. Aquí está el eritema que se puede producir. Acá no se puede apreciar bien la piel de lija, pero es muy frecuente. Y bueno, las líneas de Pastia en esta zona. Ahora, las infecciones por Pseudomonas, mencionar dos sobre todo. Las foliculitis de la piscina, que son foliculitis que se van a producir sobre todo en zonas que han estado cubiertas por la ropa de baño y tienden a ser una patología que se autolimita sin mayor problema. En cambio, el eczema gangrenoso es una patología típica de inmunocomprometidos. Y el curso es parecido al del eczema que se produce por estreptococos, pero la ubicación sobre todo es la distinta. Y acá, ¿qué es lo que vemos inicialmente? Pápula o mácula eritematosa, que también hay una vesícula que luego se ulcera y se produce una úlcera típica en sacabocado, donde se va a producir un centro necrótico. Y las localizaciones acá no es en miembros inferiores, sino más bien en región anogenital y axilar. Y va bien con antibióticos antipseudomónicos, felizmente. Ahora está la infección por micobacterias, dentro de ellas la tuberculosis cutánea, que es producida por el Mycobacterium tuberculosis, que resulta a día de hoy aún de diagnóstico difícil, sobre todo por el amplio diagnóstico diferencial que ello implica, ¿no? Porque puede ser una gran imitadora. Y sobre todo porque es muy difícil la confirmación microbiológica. Recuerden que para que crezca el Mycobacterium es un poco difícil. Ahora, la forma cutánea constituye una pequeña proporción de los casos de infección por Mycobacterium tuberculosis, aproximadamente el 1 al 2%. Y si tenemos en cuenta que en Perú anualmente tenemos 58.000 nuevos casos de TBC, por lo menos 580 corresponderían a TBC cutánea, entonces estamos probablemente infradiagnosticando casos. Esta es una tabla para ver un poco los subtipos de tuberculosis cutánea que tenemos según la cantidad de bacilos, según sean unas formas multibacilares o según sean unas formas paucibacilares, y dentro de ellas según la vía de contagio, que mejor lo vamos a ver en cada uno de los cuadros. Entonces, la primera multibacilar es el chancro tuberculoso o primoinfección. Generalmente es el primer contacto con el bacilo en la piel. Un laboratorista que trabaja en un hospital puede ser el paciente afectado, o un niño no vacunado incluso. Y es una pápula nódulo que luego se ulcera semanas después y afecta áreas como cara, manos y pies y se asocia a una linfadenopatía, como un complejo de Gauss, pero en piel. El escrofuloderma es la forma más común de TBC cutánea, es la que más se observa. Y la propagación o el mecanismo que la produce es debido a una propagación por contigüidad o por vecindad, sea desde un hueso o desde un ganglio afectado. ¿Qué es lo que se produce? Se produce un absceso con una induración, ulceración y por último con una cicatrización queloidea, como la que vemos en el cuello de este paciente, que es justamente la zona más frecuente de afectación del escrofuloderma. La TBC periorificial es producida porque desde un foco activo se propaga la tuberculosis por ejemplo, vía oral. ¿De dónde vendría? Si fuera la afectación oral, vendría de vías respiratorias superiores o pulmonares. Si fuera afectación perineal, entonces el Mycobacterium proviene de intestinos o de área genitourinaria. Lo que se produce generalmente es una úlcera inespecífica, pero que puede ser dolorosa y con una membrana de fibrina algo blanquecina. El goma se debe a la siembra metastásica o hematógena de Mycobacterium, ¿no? Que viene de lejos. Generalmente en pacientes con inmunosupresión y son típicamente abscesos fríos, es decir, no son abscesos que queman, que duelen, no, son abscesos fríos que se producen sobre todo en extremidades o tronco. La tuberculosis verrucosa cutis, que es producto de una reexposición, en este caso es una placa verrucosa como su nombre lo dice, que se produce sobre todo en mano o pie. Y el lupus vulgar, recordad que estas dos últimas son formas paucibacilares. El lupus vulgar, pues, que también se debe por diseminación hematógena, en donde se van a presentar placas que van a crecer lentamente, pero en este caso no toda la superficie es verrucosa, sino más bien el borde sobre todo es verrucoso y más bien en el centro hay una atrofia central.
que se va a ver en cara y extremidades, y cuya endoscopía es típica para algo denominado enjalea de manzana, es decir, es el color que se puede observar en la endoscopía. Otra afectación por TBC cutánea es lo que conocemos como las tuberculitis, que más bien son una respuesta inmunitaria al Mycobacterium. Una forma es la tuberculitis papulonecrótica, caracterizada por pápulas múltiples pequeñas que son umbilicadas en áreas extensoras de extremidades. Y la más común, que es el eritema indurado de Bacin, que es típicamente una afectación de mujeres, es una paniculitis y se van a producir nódulos en esta zona, en cara posterior de pierna, que se van a ulcerar. Otra micobacteria que conviene mencionar es el Mycobacterium leprae o bacilo de Hansen, que es capaz de afectar no solamente piel, sino también nervios periféricos. Histológicamente, lo que llama la atención es la presencia abundante de macrófagos. En cuanto a formas clínicas, vemos que puede ser la lepra tuberculoide, que es una lepra que se presenta en pacientes con buena respuesta inmune, en donde lo que clínicamente vemos son placas hipocrómicas que tienen un borde eritematoso algo elevado y que típicamente no van a tener una sensibilidad conservada cuando uno emplea test de sensibilidad en estas placas. En cambio, la lepra lepromatosa es el espectro opuesto, ¿no? Que es una mala respuesta inmune, en donde se va a formar una placa algo mal definida, más tardía, pero que es bien endurada, y que se va a acompañar de, por ejemplo, madarosis, que es la pérdida de pelo en tercio distal de cejas, facies leonina. Y como no hay una buena respuesta, lo que se ve en histología son más bacilos que células, al revés de lo que se produce en la tuberculoide, ¿no? Más celularidad, con inclusive presencia de granulomas. En cuanto a los tratamientos para lepra, son prolongados. Estas vendrían a ser la lepra tuberculoide típica y la lepra lepromatosa. En la primera, esta lesión hipocrómica con un borde elevado, algo más eritematoso, y aquí placas induradas que afectan toda la cara. Ahora entramos al grupo de las infecciones virales. Aquí tenemos en primer lugar el herpes simple. El tipo 1, que sobre todo es causante de la mayoría de infecciones extragenitales. El tipo 2, que sobre todo causa la mayoría de infecciones genitales. Y ¿qué ocurre? Que tras la infección de todo herpes, lo que sucede es que se produce una prima infección efectivamente, pero luego de esta el virus queda acantonado en el ganglio de la raíz sensitiva posterior. Entonces siempre vive con nosotros. En el caso del herpes extragenital, las primas infecciones tienden a ser sobre todo sintomáticas. Y si en caso fueran sintomáticas, se van a expresar a manera de gingivoestomatitis herpética, que generalmente son lesiones tipo úlceras muy dolorosas, con adenopatías, con fiebre, que afecta el estado general del paciente. Ahora, estas formas extragenitales son recidivantes, con brotes que se exacerban por la luz, por el estrés, y que se van a presentar como vesículas agrupadas sobre base eritematosa, generalmente zona periorificial. Si estamos frente al herpes genital, recordar que es la causa más frecuente de úlcera genital, y en este caso la primera infección sí suele ser sintomática, con múltiples úlceras y múltiples adenopatías, todas dolorosas. El eczema herpético es la diseminación de una infección herpética sobre una dermatosis preexistente, la más típica, la dermatitis atópica. El diagnóstico se realiza con el test de SAM y el tratamiento se va a dar sobre todo si estamos frente a prima infección o si estamos frente a un paciente con recidivas severas o si estuviera, por ejemplo, complicado, ¿no? Con aciclovir o con valaciclovir va bien, y recordar que tratamientos tópicos no ayudan nunca en los herpes. Aquí las vesículas agrupadas sobre base eritematosa cercanas al labio. Las infecciones por herpes varicela zoster. Recordar que la primera infección por este virus da varicela, que después de un cuadro de fiebre y cefalea va a presentar prurito con lesiones polimorfas, que van a dar la típica imagen de cielo estrellado, y son polimorfas porque son de distinto tipo: las máculas, pápulas, las vesículas umbilicadas, las úlceras, las costras. Entonces un mismo paciente presenta todas estas lesiones al mismo tiempo. Puede afectar mucosas, sí, inclusive cuero cabelludo también, por lo que ante todo paciente en el que sospechamos varicela,
hay que revisar estas dos zonas de todas formas. Es peor en adultos en la evolución porque generalmente puede acompañarse con neumonía. La complicación más frecuente de una de una varicela es la sobreinfección bacteriana. La recidiva se presenta como un herpes zóster, siendo el torácico el más común, no suele afectar más de una vez en la vida y estas vesículas sobre base eritematosa se van a distribuir en forma metamérica o unilateral, siendo la complicación más frecuente la neuralgia postherpética. Hay formas especiales de infección por este virus. El síndrome de Ramsay-Hunt, que es el ganglio geniculado del facial, al estar afectado va a traducirse en la presencia de vesículas en el pabellón auricular, en el conducto auditivo externo, en la faringe y se asocia a parálisis facial homolateral más sordera. En la afectación del oftálmico lo vemos cuando vemos un signo de Hutchinson positivo y hay que estar alertas porque significa que puede presentar una queratitis grave el paciente. Un zóster diseminado es cuando afecta a varios dermatomas. El diagnóstico de igual forma con el test de SAM o clínicamente y el tratamiento si es varicela, sintomáticos como antihistamínicos y solo en casos severos o complicados antivirales. Y el zóster, el tratamiento es efectivo sobre todo si se da en las primeras 48 a 72 horas. ¿Y esto para quién va? Para inmunosuprimidos, para mayores de 55 años y para formas especiales como las que mencionamos aquí. De igual forma, con aciclovir, valaciclovir. Aquí lesiones umbilicadas de la varicela y aquí lesiones tipo vesículas agrupadas sobre base eritematosa comprometiendo un dermatoma, algunas costras, correspondiendo pues a un herpes zóster. En cuanto a las infecciones por parásitos, tenemos a las escabiosis, que son causadas por el ácaro Sarcoptes scabiei de la variedad Dominis, y el contagio se debe al contacto piel a piel, sobre todo, porque esto es causante del 95% de las infecciones. Y tenemos tipos, como el común, la escabiosis común. En aquellos síntomas tenemos el típico prurito nocturno familiar, debido a que escarban las hembras por la noche. Y en cuanto a los signos, el primer signo y el más frecuente también son las pápulas de 1 a 2 milímetros de diámetro. Pueden también haber nódulos, que sobre todo se van a encontrar en genitales y en axilas. Escoriaciones también son típicas. Y se pueden ver vesículas, sobre todo si son lactantes. En cuanto a la ubicación es distinta en los niños más pequeños, en donde suele afectar cara, palmas y plantas y cuero cabelludo. A diferencia del resto de grupos etarios, las localizaciones son las típicas, ¿no? Las de espacio interdigital, las de las zonas flexoras de muñeca, axilas, ombligo, glúteo, tobillos, genitales, areolas. Dentro de la clínica, el surco carino es lo más típico que se puede ver, que se trata de una elevación lineal de la piel debido a que la hembra excava un túnel subcórneo en donde al final hay una vesícula en donde está ubicado el parásito, a la que también se le denomina vesícula perlada de bacilo. Otro tipo de sarna es la sarna noruega o costrosa, típica de inmunosuprimidos, altamente contagiosa y que pica muy poco. Característicamente va a presentar hiperkeratosis con costras. En cambio, la sarna nodular es la persistencia de nódulos pruriginosos. Típicamente pica mucho y el acá no contagia porque es una hipersensibilidad al ácaro muerto. El tratamiento, la permetrina tópica, sigue siendo a día de hoy el tratamiento de elección, con aplicación una vez hoy, una vez la siguiente semana, si se quiere hacer así. Acá lesiones por rascado, pruriginosas, escoriaciones, algunas pápulas, acá el surco acarino, que son típicas de la infección por escabiosis. La hiperkeratosis de una paciente con sarna noruega. La fediculosis es otra infección frecuente de piel y pelo, pero en este caso por piojos. La afectación del cabello es la más frecuente debido a pediculoscapitis, siendo el síntoma fundamental el prurito, ¿no? Y el tratamiento es también con permetrina, probablemente. Las infecciones por parásitos como la leishmania. La leishmania tiene un vector que es la leucemia. Tenemos dos formas de la leishmania, dos estadios, siendo la mastigoto la forma intracelular, la que encontramos en los tejidos, y siendo el promastigoto la que está en el intestino del mosquito, que es la forma que nos infecta. Hay dos tipos de leishmania, la cutánea o guta, producida por la Leishmania peruvianis,
con la lesión típica de pápula, nódulo, úlcera o costra, y la mucocutánea o espundia producida por la Leishmania brasilensis, que es después de años de cicatrización de una lesión cutánea, hay una reactivación de alguna manera con destrucción cartilaginosa con caída de punta de nariz de tapir se le denomina inclusive. El diagnóstico tiene que ser un consenso con lo que se encuentra en el frotis, en la biopsia, en la intradermoreacción de Montenegro, y el tratamiento es con antimoniales básicamente. Aquí la lesión típica de la leishmania, que es una úlcera de un borde sobrelevado con un fondo granulomatoso, en donde al realizar el frotis justamente la transición del borde y el fondo de la úlcera es donde más se puede aislar a los parásitos de leishmania.